Muy bien. Bueno, pues comenzamos. Le decía yo a una compañera, a Andrea, que a lo largo de la sesión los iba a estar poniendo a prueba. Y bueno, pues vamos a hacer la primera prueba, la primera pregunta, a ver quién es el valiente que la sabe contestar. Por favor, sin ver sus apuntes, sin ver acordeones, rapidísimo, de bote pronto. Y él me dice las 5 vías de corridito, ¿cuáles son? Y yo, profesor. ¿Quién dijo yo? Andrea, Andrea. A ver, adelante. la vía del movimiento. ¿Puede ser en desorden? Sí, aunque lo ideal es que las digas en orden, pero bueno, te las acepto. Ya. Son la vía del movimiento, la vía de la causa eficiente, eh, la vía de la contingencia, la vía de los grados de perfección y la vía del causa final, de la Muy finalidad. correcto. Excelente, un aplauso. Muy bien. Ahora, ¿quién me dice, sin ver sus apuntes, que no sea Andrea, vamos a darle la oportunidad a otra persona, en qué consiste la vía del movimiento? Cómo mediante el análisis de la prueba del movimiento concluimos con la existencia de Dios. Víctor Gabriel, a ver, explícala. No, pues enciende tu micrófono. De que es el primer motor, que tiene que haber un primer motor para que puedan moverse los demás motores, porque sin la funcionalidad del primer motor no hubiera movimiento en los demás motores. ¿Pero por qué? Demuestra por qué. Esa es la expresión, esa es Ah, sí. la definición de la Sí, primera vía, la vía del movimiento. Pero explícanos el por qué se necesita un primer motor. porque si no hubiera ese primer motor, no se podría mover ningún otro. Pero eso no demuestra nada. Si fuera hacia atrás y atrás no hubiera un movimiento de algún motor, no se podría mover el primero sin la necesidad del primer motor, así Mm, más o menos. No, no me convence. Ahí sí ya se me acabaron los argumentos. A ver, ¿quién me lo formula de mejor modo? Jorge Luis. Pues si no hay un primer motor, no hubiera nada. Si no hubiera un primer y único motor, no hubiera nada. ¿Por No qué hubiera echado a motivo? andar el movimiento nada. ¿Por qué motivo? Porque Ahí está lo esencial. Es la primera vía. Muy bien. La vía de bueno, porque primer motor. nadie se puede dar a sí mismo el movimiento. Solo el primer motor y único. A ver, ¿él se dio el movimiento? O sea, no, él ya estaba desde siempre ese primer y único motor, ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? porque existe algo y porque existe el movimiento. No, no se formula de esa manera. Ok. Digo, estás diciendo cosas ciertas, cosas verdaderas, pero falta el argumento lógico primordial. Ok. A ver, ¿quién me lo dice? Bueno, pues vamos a tenerle que dar chance a Andrea otra vez. Ya, A ver, Andrea. ya. Y en lo que a mí se me queda grabado es porque no es lógico remitirnos a una serie infinita hacia atrás,
de quién originó el movimiento. Algo se mueve, por ejemplo, ¿no? Algo se mueve, algo lo originó. Y ese algo, ¿quién? Otro algo. Y ese otro, ¿a quién? Entonces, no es lógico pensar una cadena infinita hacia atrás, porque si no, nada hubiera empezado. Magnífico. Ahora sí, como decíamos antes, los papás antiguados, así sí baila mi hija con el Señor. Entonces, Excelente. tienes necesariamente que ver uno que haya iniciado, y ese uno es Dios. Pero ahí está tu argumento muy bien expresado, porque la cadena de causas no se puede prolongar al infinito, porque si se Sí, trata de prolongar al infinito, entonces nadie comenzaría nada y no habría movimiento, y hay movimiento, ¿no? y hay movimiento. Mm. Luego entonces alguien no tuvo que empezar. ¿Por qué? Porque ya estaba. Ujú. Bien. Pues un 10, Andrea, formidable, muy bien. Salvaste el honor del grupo. Pero lo que quiero es que todos mecanicen, que todos aprendan a discutir, a expresar, a manifestar lo que vamos aprendiendo de una manera ágil, rápida y segura. A ver, Jorge, ¿levantaste la mano, Jorge Luis? No, fue un error, doctor. Un error. Ah, bueno, no te preocupes. Muy bien, esa fue la primera vía. La segunda, ¿cuál es? A ver, no me la digas, Andrea. ¿Cuál es la segunda vía? ¿Quién me la dice? ¿Causa suficiente? La causa eficiente. Bien, Jorge. Como tú abriste la boca, ahora te toca explicármela. Causa eficiente. ¿Qué Pues significa es que causa se eficiente? se explica, ay, fue la verdad, doctor, es que sí, no lo recuerdo técnicamente cómo podría definirlo, aunque es en el mismo sentido, ¿verdad? Ajá. En el mismo sentido que qué. O sea, la causa eficiente es la causa incausada y lo que emana de él, pues ya son como que somos, ¿cómo le llaman? Relativo o No, pero no me acuerdo el nombre exacto. aquí no estamos hablando de la contingencia, que es la tercera vía. Estamos hablando de la causa eficiente. ¿Cómo podemos estar seguros de que existe una primera causa eficiente de todo? A ver, Ana. Ana levantó la mano. Anita, ¿no quieres hablar? Sí quiero hablar, pero ya, A ver. sí, o sea, es lo mismo que del motor. O mm, sea, No, no, vas así, bueno, en el sentido de la causa, sí, pero pero ¿cómo se expresa el argumento? pues te vas Sí, yendo para atrás, es un para ser atrás, para atrás, para necesario atrás. para que ocurran las cosas, Sí, ¿no? ya ves, ¿No? exacto. Esa es la causa, esa es la vía 3. La vía 2, ¿cómo la vamos a expresar? A ver, lo escribió Leti Molina muy bien. Bueno, Leti escribió, nada es causa eficiente de sí mismo. ¿Por qué? nadie es causa eficiente de sí mismo. ¿Por qué nadie es causa eficiente de sí mismo? Porque yo no Misma, decidí mi existencia. Muy bien, Ricardo, porque yo no decidí mi existencia. claro, Ningún ser puede decidir su existencia antes de existir. claro. Entonces, ¿qué se necesita? Una primera causa Una que, primera causa
que decida mi desde existencia. siempre. ¿Correcto? Bien. A ver, ¿por qué es tan difícil aprenderse esto y expresarlo de la manera correcta? ¿Quién me dice en dónde siente la dificultad? Bueno, hay quienes dicen que no es que decidamos, es que así salió, así es, así surgió. Quizá, profesor, no sabemos expresarlo bien porque no conocemos el concepto, no manejamos bien el concepto de causa eficiente, de causa fin, de qué es contingencia, y como no lo sabemos bien, y la vía es explicando con ese concepto, entonces de repente por eso se nos dificulta. Los Carlomagno y familia señalan la falta de vocabulario. Y Estela Buendía nos dice que las palabras, nos faltan las palabras para expresarlo adecuadamente. No, Es que a mí se me hace como que repetir las palabras varias veces y darles un significado continuo, y es donde se me revuelve el, el conjugar el eficiente o el movimiento uno tras otro, porque se repite varias veces. ¿Qué se repite? No se repite nada. Por decirlo, si es el movimiento, si se repite para atrás el movimiento, siendo el movimiento continuo hasta el infinito, nos daría una causa de movimiento principal, y Pero no hay como que se revuelve. No, no hay pero repetición. no, bueno, lo que pasa que yo, para mí, profesor, Sí, pues yo Marta, nunca había escuchado eso, nunca lo había escuchado, entonces yo nunca lo habías apenas escuchado. estoy aprendiendo, sí, yo no sé ni cómo, no sé, no sabía nada de eso, entonces para mí sí es muy difícil aprenderlo y más, expresarlo, decirlo. Ahora, yo preguntaría al que me quiera contestar, ¿en dónde radica la enorme importancia de aprendernos bien esto? ¿Quién me da una razón de ser de por qué es tan importante mecanizar estas demostraciones? Para comenzar, ordena nuestra propia vida. Ujú, Es Bien. lo primeritito. claro que sí. Carlo Emi y Y Carlo Junior dicen por la defensa de nuestra fe. para defendernos de los ateos, porque sí, luego salen con cada cosa. Correcto. Pero hay otro motivo que a mí me parece que probablemente para la mayoría del grupo podría Es ser en- el más importante de todos. ujú. ¿Yo puedo? ¿Podría ser el discernimiento? Aparte de eso, Para explicar razonablemente la existencia de Dios. ¿a quién? Nosotros mismos. No, al mundo completo. A nosotros mismos, pero sobre todo vivimos enfrente de una generación de hijos y nietos que Ujú, exigen demostraciones racionales, sí, es verdad, ¿sí o A no? la familia. totalmente. Si no somos capaces de convencer vía racional Eh, a un chavo de 15 años o a un ujú, niño de 8 o a un adulto, a un joven de 24, ujú. los cuales tenemos responsabilidad educacional, estamos Estamos, armados. sí, estamos fritos. ¿Por qué? Porque la juventud de hoy no acepta la creencia por tradición. No Y lo luego sé. mucha habilidad para buscar cosas y refutarlo luego. Mira aquí, fíjate, yo estoy, híjole. Una pequeña corrección a Estela, escribió el verbo
racionalizar. No, la racionalización es un mecanismo de defensa psicológico. Lo que debería haber escrito Stella es para razonar, no para racionalizar, sino para razonar sobre la fe en la que creemos. Porque primero es la razón y después es la fe. ¿Quién recuerda cuál es la frase de Santo Tomás de Aquino que sustenta esto que acabo de decir? Es un argumento muy importante. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo lo escribió Santo Tomás? No me acuerdo. A ver, apréndanselo. Escríbanlo, grábenlo a fuego en su cabeza. Dice Santo Tomás, la vía regia Sí, para entender la la existencia vía, de Dios es la inteligencia humana. la vía regia. Así. Claro. Apréndansela con esa expresión. La vía regia. ¿Qué quiere decir la vía regia? La principal. La principal, ¿sí? La que conduce a un lugar Sí, para el cual fue construido, para el cual fue construida esa vía regia. ¿Sí? así es. ¿La De puedes ahí me repetir, gusta, profesor, por favor? sí, la vía regia para el conocimiento de la existencia de Dios es la inteligencia humana. Gracias. O sea que aprendiendo las 5 vías va despertando más la inteligencia de las personas. Por supuesto, Sí, porque se ve diferente el panorama. es que aquí aplica un axioma. Un axioma es algo que no necesita demostración. No necesito demostrar que una vez que entendemos algo, ya no hay manera de no haberlo entendido. Claro. Sí. Sí. Dicho de modo elegante, cuando la inteligencia se abre, cuando la mente se abre a una dimensión que le era desconocida, resulta imposible regresar a su dimensión anterior. Exacto, porque ya se tiene la conciencia. ¿Cómo se dice en lenguaje vulgar eso? ¿Hacerme el chueco? Se dice no te hagas pato, ya sabes. Sí. No te hagas el que te habla la Virgen, ya sabes. ¿Sí? O Exacto. simplemente no te hagas. ¿Sí? El menso, el ignorante, el tonto, porque ya sabes. Claro. ¿Sí? Creo que Adrianita nos dijo cómo lo dicen en Perú, ¿Cómo? ¿o no? ¿Cómo lo dicen en Perú, Andrea? Hay varias formas también, es no te hagas, ¿no? No te hagas menso, te haces el No te chueco, hagas ¿no? menso, ¿sí? Sí. No te hagas el No pen. te hagas guaje. No te Anda. hagas guaje, era muy típico de, sí, uy, el hacerse guaje, ¿sí? Sí. Sí. Entonces, lo que estoy Cuando los tratando de agarraban de hacer mordida. con todos ustedes es que llegue un momento en que ya no se hagan guajes y en que, sobre todo, sean capaces de transmitirlo a quien quieran reeducar o educar. Sí, eso es cuando ya se maneja el conocimiento, cuando ya se puede transmitir, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Imagínense el impacto que a mí me causa a los 6 años, un 11 de marzo de 1949, cuando mi papá me llama para prepararme para la primera comunión y me suelta una frase que al principio no entendí. Me dice, lo que pasa es que ahora ya no vas a creer en Dios. ¿Cómo? Le dije, mi mamá se va a enojar. No, no te hagas pato. Lo que pasa es que ahora vas a saber que existe.
Y a esa edad, como preparación para la primera comunión, me explicó hasta que dominé las 5 vías. Claro, él era teólogo, filósofo, un hombre excepcionalmente culto y estudiado, pero yo creo que es una de las cosas que más le agradezco a Dios, el don de haber tenido un papá que desde la más tierna infancia nos pudo explicar a sus hijos algo tan fundamental que ya nunca pudimos olvidar. Porque incluso en nuestros peores momentos de alejamiento espiritual, de noche oscura del alma, de caer en pecado, de incluso en rebeldía o en dudas, ahí está ese carcomer de la conciencia que nos dice, tú ya sabes, no te puedes hacer guaje, ya sabes. Así que regresa, enderézate, corrígete, no pierdas de vista tu último fin. Por eso es tan importante el ejercicio que ahorita estamos haciendo. Bien, continuamos. ¿Quién me dice rapidísimo, sin ver sus apuntes, cuál es la tercera vía? Oh, somos contingentes. Sí, pero es correcto, es cierto, pero ¿cómo se expresa de manera más amplia, más precisa? De que todos somos contingentes y que no es necesario que yo exista para que alguien exista. Y solamente hay un ser existente o que nos puede generar a nosotros. A ver, es correcto, pero apréndanse esta expresión. Contingencia significa que como puede ser, puede no ser. Así, graben, escriban en su cabecita, con pluma y papel, escriban. Que no somos necesarios significa que podemos ser o pudimos no haber sido. Ya somos, pero no somos necesarios. Y es más, ni siquiera somos, nada más estamos un ratito. Bueno, en el sentido del alma humana, Bueno, ahí sí, sí seremos somos. y luego la resurrección. Pero en este mundo, cualquiera que haya vivido una muerte cercana, lo ha visto. Estamos, mañana no estamos y en 3 semanas ya nos olvidaron, excepto unos pocos. Sí. Suena cruel, Pero es así cruel es. y es así es. Pero Sí. así es. Ana Esquivel, ¿qué quieres decirnos? Doctor, eso de contingente se puede aplicar como, por ejemplo, cuando uno compra una póliza de vida o un seguro de vida, perdón, cuando a uno le mandan el estado de cuenta de los nombres de las personas a quienes, en caso que uno fallezca, las otras personas que quedan, de las que uno anota, ahí dice contingente, entonces se aplica a eso también. Correcto, sí. Porque yo lo he visto cuando nos llegan estados de cuenta, pero yo nunca he entendido eso que es contingente, por eso dije, entonces ya me está cayendo Ahí al te 20. va. A ver, los accidentes, ¿son necesarios o contingentes? Contingente. De hecho, así se dice. Le sucedió una contingencia o previendo alguna contingencia. Por ejemplo, el fin de semana tuvo que viajar un cuñado mío en un auto no asegurado. Tuvo que viajar de Morelia a México. Entonces mi esposa lo aseguró previendo alguna contingencia. Pudo haber sucedido un accidente. Por fortuna no sucedió. Pero en el caso de haber sucedido,
se previó la contingencia y por esa razón ella lo aseguró. Bien. Contingente, entonces, es muy simple. Lo que puede ser y al mismo tiempo puede no ser. Lo que pudo haber sido y no fue. O lo que pudo haber sido y fue. Eso ya sonó a gato de Schrödinger, pero bueno. Bueno, pero pues, es un poquito complicado, pero no es rebuscado, es real. ¿Eh? Es más, es contingente el hecho de que estén en esta sesión. Hubieran podido no entrar. Sucede que a veces no entran porque falló la luz, porque tienen problemas con la red, porque el internet está inestable. Todo eso son situaciones contingentes. Maestro, ¿Sí? maestro, buenas noches a todos, a usted. Marifer. Quiero, nada más recordé una frase hablando de esto, de que todos somos necesarios, mas no indispensables. Entonces, la recordé por lo que estaban diciendo, porque entendí, no sé, al revés. Y yo, esa frase la tengo así, no sé, estoy bien, estoy mal, o dice lo mismo. Sí, somos necesarios, pero de manera relativa, de manera Ajá. contingente. Esa necesidad, Sí. en el sentido que tú la manejaste, es Sí. más bien de orden psicológico. Ajá. Por ejemplo, Sí, el niño necesita de su madre, sí, pero si la madre muere porque le sucedió una contingencia, es contingentemente probable que ese niño tenga una mamá sustituta. Una mamá que ocupa el lugar de la difunta. muchísimas gracias, doctor. Bien, ok. A ver, entonces, ¿queda alguien en el grupo que todavía no entienda el concepto de contingencia? Que no le dé pena y me lo repita. Y me diga, doctor, otra vez, por favor? ¿quién lo pidió de nuevo? Yo, Osvaldo, para apuntarlo bien. Osvaldo. Contingente significa lo que es, pero puede no ser. Profesor, entonces podemos decir que todos somos contingentes y Sí, todo es ¿no? contingente. Todo lo que Nada más existe es aparte contingente. de Dios es contingente. Y solo hay un ser que no es contingente porque siempre es. Así es. Y siempre fue. Y siempre fue, siempre será. Ahora, ¿cuál es la argumentación más poderosa para entender nuestra contingencia? Aquí fue donde nos quedamos la vez pasada. ¿Cuál es el argumento más poderoso para comprender nuestra contingencia? Nuestra misma mortalidad. Bueno, es uno, El universo no es eterno. es otro, pero queda todavía en pie el más importante de todos. No Les somos platiqué, como voy a Dios. repetirlo, les platiqué la anécdota de un grupo de sabios rusos que convocaron a una gran reunión, a un gran simposium, con el título de Ya no necesitamos de Dios para crear la vida, nosotros podemos crearla. ¿Alguien recuerda qué fue lo que sucedió al final? Dice, ya está aquí el argumento que esperaba yo. Lo escribe Carlo Emi y Carlo Jr. El ser contingente no puede crear otro ser. Bien. Y entonces aquí, con relación a este argumento número 3, les platiqué una anécdota. Sí. ¿Y quién me dice lo que ocurrió al final
de esa Yo, relación? Pues no tenía Einstein los dijo, elementos. A ver, uno por uno. ¿Quién levanta la mano? Marifer. sí, lo que yo entendí es que Einstein dijo que estaban haciendo trampa porque estaban utilizando los elementos que ya había creado Dios. Muy Ujú. bien. sí, Pero- No sean tramposos. Usen Ujú. ustedes sus propios elementos, ujú, no Sí, los que ya existen. exacto. ujú. Y con eso Einstein les demostró a ese grupo de soberbios investigadores rusos, pues que seguimos siendo absolutamente contingentes y por lo tanto incapaces de crear otro ser, que no es lo mismo que transmitir la vida, porque transmitir la vida la transmitimos con elementos que ya existen. ¿Eh? Sí, O sea, nuestros hijos no salen de la nada, ¿no? Salen de un óvulo y de un espermatozoide que de modo potencial ya existen en el bebé recién concebido. Nada más es cuestión de peso y tamaño, pero ya está ahí el ADN que va a producir una nueva vida también contingente. Pero felicito a la persona que me dijo qué fue lo que dijo Einstein. Creo que fue la Marifer. que lo explicó, fuiste tú, Marifer. Marifer. Sí, fue Marifer. sí, yo fui Sí, ella doctor, fue. sí. Felicidades, felicidades. Por eso le decía yo al grupo que ojalá todos lleguemos a tu edad con la lucidez que tienes. Muy bien, ese fue entonces la tercera vía. ¿Sí? Somos contingentes, podemos ser, podemos no haber sido, y somos incapaces de crear una vida a partir de nada. Podemos transmitir la vida, pero a partir de algo que ya existe. Y también puse como ejemplo la contingencia de cuál es el espermatozoide que va a llegar. Pues no sabemos cuál. Llegó el que llegó, pero hubiera podido llegar otro. Y en ese Sí, caso, no serías tú, serías tu hermano. millón. No tú, sino otro. ¿Sí? Entonces, quien llega es contingente. Aquí escribe Andreita que si los seres necesarios no existieran, los contingentes no existirían. Por lo tanto, hay algo necesario para que lo contingente exista. Nada más una pequeña corrección filosófica, Andy. A ver, anótala. Debiste haber escrito si el ser necesario no existiera. ¿Dónde está el error que lo pusiste en plural? Deberías haberlo Sí, puesto en singular. Dios, si el ser necesario no existiera. Si el Ajá. ser necesario no existiera, los contingentes no existirían, porque son incapaces de transmitir, son incapaces de crear algo a partir de la nada. Por lo tanto, algo es necesario para que lo contingente exista. Ahora, una pequeña corrección filosófica. En vez de algo, escribe alguien con A mayúscula, porque Dios no es Sí. algo, es alguien. Muy bien. Y nos pasamos a la cuarta vía. Leí la definición sin ver los apuntes. ¿Alguien recuerda qué es esto de la vía, de la cuarta vía o los grados de perfección? Adrián, ¿no la recuerdas? Cada cosa es
existen grados y grados de acuerdo a la bondad, ¿Grados de qué? grados de bondad, benignidad, unidad, y todos estos se refieren o se comparan hacia un perfecto, un sumo, un perfecto, no es cosa, es alguien perfecto en sumo grado. Entonces, por eso sabemos que existe Dios en grado perfecto, porque nosotros podemos ascender a esos grados. Bueno, no podemos Mi ascender palabra. al grado divino por nosotros mismos. No, por nosotros mismos no, pero esa es la vía de la perfección, ya que venimos en grados con respecto a ese grado perfecto. Muy bien. Existimos en grados de perfección. El universo existe en grados de perfección relativa. ¿Y es relativa con relación a qué? Al sumo bien. Exactamente. A lo sumamente perfecto. Por ejemplo, en matemáticas, cuando yo digo 1, es 1 con relación a qué. O 2, o 3, o 4, o 1000, o 1,000,000. Al infinito. Correcto, muy bien, Adrián. Excelente. Toda cantidad, por grande que sea, tiene como referente el infinito. Por eso la numeración es infinita. O sea, siempre que pienses cualquier cantidad, siempre le puedes añadir un 1 o un 0, pero sigue siendo relativa con relación al infinito, expresado con el signo matemático de un 8 acostado. Muy bien, esa fue entonces la cuarta vía. Y tenemos la quinta. ¿Quién me dice cuál es la quinta? A ver. Bueno, mientras lo piensan, voy a repasar algo que nos platica Santo Tomás que me resulta verdaderamente insuperable y digno de leérselos y explicárselos a la vez. Porque busco perfeccionar la explicación que di. Dice Santo Tomás que considerando que las cosas del mundo tienen atributos y los tienen en mayor o en menor medida. ¿Sí? Rapidez, agilidad, longevidad, belleza, ferocidad, inteligencia, resistencia, tamaño. Algunas cosas son más bellas, otras son menos bellas. ¿Sí? O incluso pueden ser repugnantes, pero existen. Y entonces dice él, todas las cosas del mundo, todas las cosas del universo se aproximan más o menos a la perfección de esos atributos. De hecho, hay algunos especialistas en antropología, en medicina, en estética, que han dibujado, que han pensado cuál sería el modelo de mujer perfecta o cuál sería el modelo de hombre perfecto desde el punto de vista de la belleza, ya sea masculina o femenina. Ingrid Bergman. ¿A ti te parece la más perfecta? Desde que se inventó la fotografía, para mí no existe una cara de mujer más hermosa que Ingrid Bergman. Lástima que pues ya se murió, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, dicen que en gusto se rompen géneros, ¿no?
Pero bueno, está bien. Si puedes encontrar una foto de ella y nos la compartes. Con mucho gusto. Era de nacionalidad sueca, ¿verdad? ¿O qué era? Una larga historia con ella. Digámoslo así, que su vida no correspondía a la belleza de su cara. No, no, por supuesto, sí, fue muy atormentada su vida. Entonces, esto implica que ha de existir un modelo respecto del cual podamos establecer una comparación entre las cosas por sus atributos. Un modelo de máxima belleza, un modelo de máxima bondad, un modelo de máxima justicia. Entonces, Santo Tomás nos explica que ese modelo es un ser óptimo. ¿Qué significa óptimo? ¿Quién me dice qué significa óptimo? Lo mejor posible, doctor. Casi lo atinaste. Es mejor imposible. Así se llama una película. Sí, es cierto. Mejor imposible. Alguien propone que la mujer más hermosa que ha pisado la tierra es la Virgen María. Concuerdo. Pero fuera de ella, la llena de gracia. Santo Tomás nos dice, Adrián, es una excelente aportación. En la Suma Teológica nos dice que nuestro entendimiento en su extender a lo infinito, signo de ello es que una vez dada una determinada cantidad finita, nuestro entendimiento es capaz de idear una cantidad mayor. Muy bien, Adrián. Así hasta llegar al infinito, que es algo que no solo no repugna a la inteligencia, sino que es una acción de suyo inteligente. Aquí está la foto de doña Ingrid. Pueden disfrutarla en el chat. Gracias, Ricardo. Y dije, ojo, desde que se inventó la fotografía, más para atrás, yo ya no sé. Por ahí dicen que la mujer más hermosa que Dios había creado y que creó hasta que salió la Virgen María fue Eva. Que Eva era de una belleza excepcional, increíble. No lo dudo, no lo dudo. Que de ahí vino la Santísima Virgen María y de ahí yo saltaría hasta Ingrid Bergman. Ok. Bien. Óptimo, pues, significa lo mejor imposible. Ya no hay posibilidad de algo mejor. Eso significa óptimo. El grado que tiene ese ser óptimo tiene todos los grados de perfección y por lo tanto, respecto de él, se establecen todas las comparaciones posibles. Es el ser supremo que amalgama todas las virtudes y cuyos grados de perfección permiten establecer comparaciones de grado entre los seres del mundo. Y este ser que nos permite establecer comparaciones relativas con relación al absoluto, lo llamamos Dios, igual que en las otras vías anteriores. ¿Quién me platica, porque ya la expliqué, pero vale la pena repasarla de manera profunda como lo hemos venido haciendo? ¿Quién me explica en qué consiste la vía de la finalidad?
Todos fuimos creados para algo. En cambio, hay alguien que fue creado como fin en sí mismo. Bueno, no fue creado, hay alguien que existe como fin en sí mismo, y ese es Dios. Todos los demás fuimos creados para algo, inclusive desde la materia, la energía, los ángeles, usted, yo, todos los seres humanos, fuimos creados porque vamos a tener tanto un fin, un objetivo para llegar, como un fin, vamos a terminar. Y seremos felices si cumplimos ese fin, seremos infelices si no. Las cosas no pensantes, o sea, las cosas materiales o las que no tienen capacidad de razonamiento, de inteligencia o de voluntad, simplemente existen para un fin que es dar soporte a todo lo demás. No sé. Por ejemplo, el fin de un cuchillo es cortar correctamente, pero como es un ser inanimado que carece de conocimiento, no puede alcanzar su fin si no es porque una criatura inteligente lo empuja para ello. Así que los seres humanos somos los que, haciendo uso de los cuchillos de manera adecuada, oportuna y eficaz, los llevamos a que cumplan su fin. Muy bien. No entendí muy bien, profesor. ¿Sí me lo puede repetir, por favor? A ver, permíteme un segundo. Ujú. A ver, ¿ves esto? Sí, ¿Qué tenemos aquí? pues es una navaja. Esto es una navaja. Ujú. ¿Sí? Reluce, ¿no? Sí, Refleja la luz. ¿Y esto que está del otro lado, qué es? como una pinza. Unas pinzas. Ahora yo te pregunto, la navaja por sí sola, sin ser movida por un ser inteligente o por un ser o por un movimiento externo, ¿la navaja por sí sola puede cortar? No, ¿Qué se necesita para que corte esta navaja? que yo la tome y la mueva. Exactamente. Entonces, los seres inanimados no tienen una finalidad, todos ellos. Mm, Todos ellos tienen una finalidad, pero no la pueden alcanzar a menos que sean movidos por un ser inteligente ok. o por una causa eficiente. Por ejemplo, recuerdo un suceso muy trágico que ocurrió en el terremoto del año de 1986, como le dicen muchos de forma chistosa, en donde un movimiento telúrico muy fuerte rompió los cristales de un edificio, y un cristal de ese edificio cayó sobre una persona y se le clavó en el hombro de una manera tan profunda que afectó el pulmón del lado derecho y murió ipso facto. Allí murió. Ese cristal que perforó a ese pobre cristiano no se pudo haber movido sin el terremoto. Igual que yo no, estas pinzas no pueden apretar nada a menos que una causa eficiente las mueva para apretar o para desatornillar algo. ¿Ya te quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, Ujú. Ya lo noté también. excelente. Entonces, la finalidad, todo ser existente tiene una finalidad. En alguna ocasión, alguien me dijo, yo conozco un ser que no sirve para nada. A ver, ¿cuál? Le pregunté. Fue hace muchos años en una
en una clase de filosofía, ¿cuál es el ser que no sirve para nada? Y me dijo, las moscas. Son nada más molestas, andan por ahí haciendo, distraen, transmiten enfermedades. No, no, no me digas que las moscas tienen una finalidad, no te la creo. Y entonces le contesté con algo que muy probablemente ustedes no sepan. ¿Cuál es la utilidad máxima de las moscas? ¿Para qué sirven las moscas? Para comerse la basura, dice. Para No, hacer pero no es la podrir las cosas. basura. Pues, te acercaste a la respuesta, Osvaldo. Pero a ver, fíjate que México exporta a Japón una enorme cantidad de moscas que se pueden medir en millones de dólares. ¿Cuál es el uso que le da la cultura japonesa a las moscas? Para limpiar el medio ambiente y el planeta también. ¿Correcto? Degradan la basura. Degradan la basura orgánica e incluso la volatilizan porque se la comen. Literalmente son servidoras de la salud ambiental. De ese grado. Qué bárbaro. ¿No Aquí lo es donde sabías? el orden No. de esa vía, ¿no? A ver, ¿cuál fue el último comentario? Yo digo que aquí es donde se liga el orden de la finalidad de cada cosa en esta vía de la finalidad. O sea, el orden en cada cosa que existe para esa finalidad. Muy bien. Entonces las moscas tienen su finalidad y la cumplen a cabalidad, de modo inexorable. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre esto? Exprésela, Por decirlo por así, favor. no hay nada que esté al azar. No hay nada que esté al azar. Muy bien. No hay nada que exista al azar. O Todo sea, tiene un propósito. perdón, Anita, Todo tiene un propósito. todo Una tiene un propósito. Exactamente. No, mi más que la baje, se puede escuchar el 4. A ver, ¿quién dijo algo? Osvaldo está regañando a alguien. Cuando vayan a hablar con alguien, apaguen su micro, por favor, por cortesía con los demás. Bien. Permítanme un segundo. Bien, corolario. Como se puede apreciar, las 5 vías no ofrecen solamente una justificación de la existencia, sino ofrecen algo más. Aparte de la demostración de su existencia, ¿qué otra cosa, qué otro atributo de Dios nos brindan las 5 vías de Santo Tomás? Eso, los atributos de Dios. ¿Cuáles son? Desprendidos de las 5 vías. Que Eterno. es eterno, que es absoluto, que es necesario, que es perfecto. Perfecto. A ver, tú ya no hables, Andreita. Levantó la mano Marifer. Enciende tu micro.
Hola, ¿Sí? hola. No, ya te oí. Doctor, bueno, yo recuerdo, soy su mamá, de los 3 atributos: omnisapiente, omniabarcante y omnisciente, ¿no? Muy bien. Sí. Sí. A ver, repítelos para el grupo. Sí, omnisapiente, omnisciente y omniabarcante. Explícale al grupo qué quiere decir cada uno de ellos. ¡Ay, Dios! A mis 82 años es pedirle peras manzanas al peral, permítanme. Bueno, omniabarcante, según recuerdo el catecismo del padre Ripalda, es omniabarcante, es que abarca todo, es el todo. Lo abarca todo. Omnisciente es que que sí, que tiene la sabiduría, lo sabe todo, es sabiduría pura. Y el todopoderoso, pues que es es el único, el que todo lo puede. Sí, y doctor, al margen de todo esto. Muy bien explicado. Sí, pero le quería preguntar algo que ya se me olvidó. Bueno, adiós. Bueno, ahorita que recuerdes, levantas la mano o la mueves para que nos preguntes. Muy bien. Aparte de los atributos que ya dijeron algunos, sobre todo Andrea, podemos añadir otros. Por ejemplo, el motor inmóvil. Dios es el motor inmóvil. ¿Qué quiere decir? Que no fue movido por otro, que ya estaba en movimiento. También se le atribuye que todo lo mueve sin ser movido. Fíjense, este es un concepto esencial. Dice Santa Teresa en un verso bellísimo: Dios no se muta. ¿Qué quiere decir que Dios no se muta? Que no cambia. Que no cambia, que no es mutable. Uh-huh. De tal modo que cuando alguien peca, Dios no sufre, porque sería una mutación. Pero Cristo sí, porque Cristo es hombre. La Virgen sí, porque la Virgen es humana. Pero Dios, el Dios trinitario, el Dios Padre, es inmutable. El Dios creador es inmutable. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muta. También se atribuye la palabra ser necesario. Dios es el ser necesario. También se puede decir sumamente perfecto e inteligencia suprema. Suprema quiere decir por encima de todas las demás inteligencias. Un alumno mío de otra dimensión, de otro tiempo, me escribió una vez algo que conservo aquí en un pequeño documento de Word. Vale la pena transmitírselos, incluso para que lo anoten, lo comprendan. Algo que se maneja mucho en la modernidad es que la ciencia y la fe son rivales.
¿Es cierto que la ciencia y la fe son rivales, Ana? No, claro que no, ¿Por qué no? Yo digo que sí. porque porque precisamente los dos están buscando, están descubriendo, están descubriendo la misma finalidad del descubrir la verdad A sobre ver, algo. Estela Buendía acaba de escribir algo verdaderamente insuperable. Okay. Muy bien, Estela. Lo que es verdad en ciencia es verdad en religión. Y lo que es verdad en religión es verdad en ciencia. Sí, Luego Andrea dice Estela, lo aprendí de usted, doctor, jaja. Bueno, pero pues qué mérito, ¿no? El acordarse de algo que no sé cuándo lo escuchó ella y sacarlo a colación de una manera tan oportuna. Marifer, adelante. Doctor, le quiero preguntar si estoy en el error, seguramente. Hasta hace muchísimos años que yo dejé de decir, inclusive hasta la palabra, ahorita la voy a decir, suerte. Yo no creo en la suerte, pero en algún momento decía, ay, qué suerte, pero estoy bien, estoy mal o regular o quién sabe. Estás en lo correcto, la suerte no existe. Porque Gracias, doctor. nada, fíjense bien, nada es casual. Es un concepto básico que me gustaría que escribieran para que cuando se los vuelva a preguntar, me lo digan. Nada es casual, todo es causal. Pregunta alguien, ¿y la lotería? Pues yo digo que también es causal. Claro, un conjunto de causas se confabulan para que caiga un número contingente y no otro. Lo que sí, esas causas nos superan en cuanto a nuestra capacidad de cálculo, Claro, pero no obviamente no esa podemos capacidad de cálculo. calcularlas. Exactamente. O sea, para el ser humano hay muchos cálculos que son imposibles de sacar. De ahí es la teoría cuántica de la física, porque es imposible para nosotros determinar dónde está el átomo. Va tan rápido que no podemos nosotros. Pero eso no quiere decir que no tenga una causalidad. Esa causalidad la conoce perfectamente Dios, la maneja perfectamente Dios, pero a nosotros nos supera. Pero sí existe una causalidad para En ese todo, tipo de eventos. absolutamente en todo, aunque parezcan casuales, aunque parezcan sujetas al azar. Entonces, la pregunta es que en efecto no existe la suerte. Lo Existen que sí es que no causas existe que un provocan un determinado evento, un determinado accidente, un determinado suceso. Siempre va a tener causas que a veces no podemos entender. Pero esas una causas, sola cosa. sí, Nada más hay que tener cuidado de no caer en el determinismo, porque el determinismo es una herejía. Existe la libertad humana y esa libertad humana la ha entregado Dios. Es un acto de nuestra voluntad. Pero las cosas físicas sí tienen una causalidad. bueno, pues nosotros también tenemos una causalidad, aunque no sea una causalidad fatal, aunque sea una Exacto. causalidad que podemos incluso modificar. Un ejemplo, un suceso me enfurece. Se me sube la sangre a la cabeza, mi corazón pasa de latir de 50 a 80, se me paran los pelos de punta, cierro los puños. ¿Me puedo dar cuenta de eso, sí o no? Claro. ¿Y puedo controlar la ira, sí o no?
¿Puedo encauzarla? ¿Puedo encauzarla, sí o no? Pues en ese momento está Sí, Sí. ¿O es fatal que tengamos que romperle la jeta al otro? No, 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 no. ¿No? O que nos la partan a nosotros, pero eso es otra cosa. Claro. Sí. Mónica, no entendí tu expresión de entonces no se dice. ¿Qué quieres decir con entonces no se dice? Porque siempre decimos qué casualidad o la gente dice qué casualidad. Entonces hay que decir Es una expresión que puede ser hasta burlona. Sí. Ay, qué Ahí casualidad, ¿no? Ah. Bueno, pero se dice, ¿no? Mucha gente usa, ay, qué casualidad. Ey, no existe. No, no existe, no hay casualidad. Es por algo que a veces es inexplicable. Ujú. Ujú. Ok. Esta persona que comenta me hizo una serie de preguntas. Me dice, yo trabajo como científico. Es un científico. Es un maestro de física de la UNAM. Y dice que no tiene problema alguno en analizar ciertas cuestiones en las que esta herramienta, las 5 vías de Santo Tomás, le parecen insuficientes y que podrían hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿conoce las máquinas moleculares? Le dije, no, no las conozco. El flagelo bacteriano, pues tal cual no lo conozco, aunque a veces lo he sufrido cuando se me ha metido alguna bacteria. Los ribosomas, le dije, ¿se come o vuela? Los ATP asas, la bomba de electrones. Bueno, teóricamente sí conozco que es una bomba de electrones. Una bomba de pulso electromagnético es una bomba que se suelta a 1 kilómetro de altura de alguna ciudad X enemiga, y lo que sucede es que todo lo que se mueve con electricidad se paraliza al instante por la explosión de una bomba PEM. Quedan todos los seres vivos, vivos. Nadie se muere, nadie se lastima, pero todo lo que se mueve con electricidad se paraliza. Comunicaciones, electricidad, automóviles, celulares. Nada más piensen la infinita cantidad de cosas que requieren electricidad para ser útiles o para moverse. Bien, entonces esa explosión es eficiente para provocar la causa causada, pero no es casualidad. Aunque nadie entienda qué sucedió, nadie puede decir qué mala suerte en estricta justicia. Nadie puede decir qué casualidad, no explica nada. Lo correcto es decir, no entiendo por qué sucede esto. No comprendo por qué pasó. No comprendo por qué sucedió. Es correcto. Pero decir que es casual, no. Vamos, ni siquiera el bingo es casualidad. Las maquinitas tienen sus propias leyes. Y a veces hay jugadores muy hábiles que logran extraerle a la maquinita una determinada cantidad de billetes porque en cierta forma intuyen cómo se mueve la máquina y cuándo hay que jalar y cuándo no hay que hacerlo, y cuánto hay que esperar y cuánto no hay que esperar, y cómo hay que cambiarse de máquina. Hay muchos trucos, pero de todas maneras, nadie domina a la perfección la causalidad de las máquinas de azar. Porque si así fuera, entonces, pues no habría esas casas de juego, porque todas habrían quebrado desde la primera vez. Entonces, el hecho de que la casa siempre gane, porque si no, no podrían pagar ni la renta, ni el agua, ni la luz,
es porque hay una causa matemáticamente diseñada para provocar el efecto de que la mayoría de las veces los clientes pierdan y la casa gane la mayoría de las veces. Aunque a veces, por ciertas leyes que entran en movimiento, el jugador pueda haber ganado. Es una perfecta demostración de la contingencia de los acontecimientos que nos rodean. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tenemos dos manitas levantadas, Anita y luego Jorge Luis. Bueno, sí, yo insisto todavía en eso de lo de la suerte, porque en la Biblia también habla de la suerte, pero ¿cómo entenderlo? Por ejemplo, creo que en Proverbios, ¿no? Ahí sale algo de la La suerte. Biblia no, fíjate, la Biblia no es un libro filosófico. La Biblia es un libro que contiene la revelación divina. Es el lenguaje de Dios a los hombres, pero es el lenguaje de Dios a los hombres que son los agiógrafos, o sea, los escritores sagrados se llaman agiógrafos y que utilizaron el lenguaje de su época y se vieron influidos por las costumbres de su época. Eso quiere decir que hay muchos giros idiomáticos en la Biblia que requieren el estudio de los exégetas. ¿Qué es un exégeta? Es un estudioso de la Biblia que nos dice qué quiso decir ese libro sagrado con la expresión X, como eso de la suerte. La regla fundamental es que el lenguaje bíblico no se debe leer ni entender de manera literal. Pero tampoco podemos incurrir en lo que en estos momentos está incurriendo la mayor parte de los obispos del sínodo de la sinodalidad, que están reinterpretando la Biblia de una manera asombrosamente herética y cismática. Se nos viene encima un cisma, porque están interpretando de manera reinterpretativa. Según ellos, la mujer puede ser ordenada sacerdote. Según ellos, se puede comulgar aunque no te hayas confesado. Según ellos, se puede impartir el sacramento del matrimonio a parejas homosexuales. Y es un largo etcétera de herejías. Porque están utilizando el lenguaje bíblico para darle un sentido subjetivo, caprichoso, acomodado al mundo, al criterio mundano. Entonces, todo esto lo digo porque no podemos tomar la palabra suerte de modo literal. Habría que ver el contexto. La frase, el enunciado, para poder encontrar un significado verdadero. Bien. Jorge Luis, adelante. Oye, doctor, una pregunta. En el atributo de Dios de la omnipresencia, ¿es sinónimo la ubicuidad? Sí, Dios está en todas partes. Ok, era todo, doctor, gracias. Muy bien. Gracias por la aclaración, doctor. Gracias a ti.
¿Alguna pregunta, Osvaldo? Sí, yo tengo una pregunta. Es acerca de Santa Tomás de Aquino, que dice usted que la vía regia para el conocimiento de Dios es la inteligencia, ¿verdad? Ajá. Y tengo una pregunta, y es basado en la palabra de Dios. Para convencer a nuestros hijos, para llevarlos al conocimiento, ¿verdad? Porque no desean leer nada de la palabra, ¿verdad? Ni menos, si no quieren leer la palabra, menos van a leer el catecismo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿me puede decir se lo voy a leer, ¿eh? Está en la carta de Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10, dice, ahí va. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Ahora mi pregunta, ¿cómo convencer a nuestros hijos para que vean y conozcan a través, como dice Santa Tomás de Aquino, que amen la palabra de Dios y también conozcan el catecismo de la iglesia? Usted me dijo, ya me lo dijo, que a través de la oración, pero dígame algo más diferente. Pues mira, la verdad es que necesitaría conocer a tus hijos de manera personal para poderte dar respuestas más precisas. Tendría yo que conocer la historia de cómo llegaron a ser tan rebeldes y tan cabezadura. Y tendré que conocer cómo los ha maleducado su mamá y tú mismo. Sí. Pues antes. Pero así en general te podría decir que puedes hacerle preguntas a ellos que se llaman reducción al absurdo. La primera pregunta es, ¿para qué naciste? Pregunta, ¿para qué naciste? Apúntenlas todos. Es muy útil para todos. ¿Para qué naciste? Ok, uno. Pero tienes que llevarla al extremo. Te cuento la historia de un monje católico que está en la orilla del mar de China y llega junto a un pescador que evidentemente es budista. Y el fraile católico le pregunta, oye, mi buen hombre, ¿qué haces? Y el hombre le contesta, pues, ¿qué no ves, tonto? Estoy pescando. Y el fraile le pregunta, ¿y para qué pescas? Pues para comer. ¿Y para qué comes? Pues para vivir. ¿Y para qué vives? ¿Y qué crees que contestó el tarugo? Para seguir pescando. Para pescar. O sea que no sabía para qué vive. Claro, el fraile le dijo, no tiene sentido que vivas nada más para pescar. Porque la pregunta que te estoy haciendo va más allá. Piensa, ¿para qué pescas? Para vivir. ¿Y para qué vives? No vives para seguir pescando. ¿Para qué vives? Por supuesto que el pescador no le supo contestar. Y entonces el fraile le dijo, existes para trascender, estás vivo para trascender.
Y el pescador le dijo, ¿y eso se come o se pesca? ¿O vuela? ¿O qué es trascender? Y entonces el fraile le contestó con otra pregunta. Le dijo, cuando te mueras, porque te vas a morir, dime cuál de estas letras eliges. Letra A, me aniquilo, dejo de ser, dejo de existir. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Me aniquilo. Letra B, no sabría qué decir. Letra C, cuando muero, conservo mi conciencia y conozco a mi creador. Escoge. Si te contesta con la letra A, como de hecho le contestó el pescador al fraile, entonces le dijo el fraile, sacó de su sayal una daga y le dijo, mátate. Si de todas maneras te vas a aniquilar dentro de 30 años o dentro de 3 días, ¿por qué no te mueres de una vez? Mira, hay una manera muy fácil de morirte rapidísimo y sin dolor. Te corto la yugular o córtatela tú mismo. Y él no aceptó. Y el fraile se burló un poco de él y le dijo, bueno, entonces quieres seguir pescando, pero no sabes para qué vives. Vives para trascender. Y ahí se lo pescó y le dijo, el pescador le dijo, entonces forzosamente tendría que elegir la letra C. Pues sí. Vives para trascender y cuando mueras conservarás tu conciencia y conocerás a tu creador. Solamente que te pueden ocurrir una de dos cosas. ¿Cuál prefieres? ¿Pasarte el resto de tu eternidad de espaldas a él, en la más absoluta soledad, en el más absoluto sufrimiento, o pasártela de cara a él en el máximo grado de felicidad? No, pues prefiero lo segundo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y así se lo fue llevando hasta que lo obligó a contestar correctamente. Tengo que amar, me conviene ser benevolente con mi prójimo. En el caso de tus hijos, me conviene ser obediente, papá. Me conviene ayudar a mis hermanos. Me conviene ser dócil. Me conviene ser estudioso, porque todo eso me va a llevar a trascender de manera feliz. Y si no haces todo eso, hazlo pensar, ¿qué te va a ocurrir? Morirás y en vez de que tu trascendencia sea feliz, será una trascendencia absolutamente solitaria e infeliz. Pregúntale, ¿cuánto tiempo aguantarías encerrado en tu cuarto sin comer y sin ver a nadie? Y sin beber. ¿Cuánto tiempo aguantarías? No, papá, pues 3 días, un día, nada. Bueno, pues ahora imagínate un lugar en donde nunca vas a poder dormir, nunca vas a poder comer, nunca vas a poder descansar, nunca vas a poder ver algo bueno, estarás absolutamente solo, torturado por la soledad más espantosa por el resto de tu eternidad. ¿Eso quieres? Pórtate mal. ¿Eso quieres? Sé rebelde. ¿Eso quieres? Sé mujeriego. ¿Eso quieres? Sé un flojo en la escuela. Hazlos pensar. Sí. Me temo que nunca lo has hecho. Me sacan la vuelta cuando hablo.
casi. A veces sí me escuchan, a veces no. No le he hecho comentarios, pero tengo un problemita con la niña, la de 8, de que como la pandemia me la atrasó y la descalifican desde los más pequeños hasta la edad. Y yo no lo hago, se enoja conmigo porque a veces me pongo con ella y pierdo la paciencia y digo, Entonces, el problema no lo tiene ella, lo tienes tú. sí, es verdad. Perder la paciencia con una niña de 8 años, por favor, Osvaldo. Sí, pero es porque es que mis hermanos dicen que soy tonta. Está ¿Y lo atrasada. eres? ¿Y lo eres? No, yo le digo que no es. Pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué pierdes la paciencia con ella? No desea a veces leer ni hacerlo de matemáticas. El problema no es ella, el problema es que cada vez que te enojas, refuerzas su inseguridad. Pero bueno, ese es un tema muy distinto a lo que estamos viendo en esta sesión. Si quieres lo vemos de manera particular en el chat, pero no es este el lugar, Osvaldo. Sí, gracias. Pero insisto, si te enojas, pierdes. Estela dice, el problema es que hay gente que no quiere escuchar y se cierra completamente y sigue en su rebeldía. A mí me pasa con mi hermano, es muy frustrante. Bueno, pues ya les he dicho en otra ocasión y ahora para terminar, insisto en que tenemos una herramienta poderosísima a nuestro alcance. No hay otra más que la oración. Sobre todo la oración del Santo Rosario por esas personas necias que no quieren escuchar nada bueno. La última, Marifer, y nos vamos. Sí, profesor, y los sacramentos. Mire, mi padre estuvo muchos años dentro de una secta de Dianética. Uy, y terrible secta. tuvimos, después de 10 años, y mi mamita y yo todos los días íbamos a misa, orábamos por él. Entonces no conocíamos el poder del rosario, pero todos los días allí estábamos. Y después de 10 años abandonó la secta y regresó otra vez a la iglesia, confesó y comulgó. No es una solución inmediata, pero uno no debe de perder la fe y pedir por ellos. Muy bien, excelente aportación. Bueno, mis queridos amigos, pues con esta nos despedimos. Se me hizo rapidísima la sesión y cuenta me di de que ya llevamos 1:30. Bueno, bendito sea Dios. Nos vemos el viernes a las 8 para continuar con lo que comenzamos a ver el viernes pasado y que se está poniendo cada día peor, de color hormiga. Y tenemos que estar muy alertas y conocedores de todo lo que puede pasar, porque el estado de alerta nos puede evitar muchos problemas muy graves. Bien, hasta el viernes a las 8, los espero a todos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Seguimos en contacto. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Buenas noches, Gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas. doctor.